a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, esta semana en vivo. Siempre escuchamos decir que lo fundamental para el correcto funcionamiento de una sociedad es la justicia. Que sin justicia no hay orden y no hay democracia. Y es verdad. La justicia existe para dirimir entre dos personas que tienen un conflicto. Ella determina quién tiene la razón y su decisión debe ser obedecida. La justicia también sirve para proteger a los ciudadanos de los abusos de un Estado o viceversa. La justicia es el freno que detiene a los tiranos y evita que atropellen a sus pueblos. Es decir, la justicia es la que finalmente garantiza que la sociedad funcione en armonía y que las leyes las cumplamos todos por igual. Por estas razones, los jueces y los fiscales, que son los encargados de que la justicia sea para todos, deben ser ciudadanos íntegros, intachables, extremadamente preparados e incorruptibles. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un juez o un fiscal no tiene esos requisitos o los incumple en sus funciones y llegó a su puesto gracias a un partido político, a su pana o porque compró el cargo? La respuesta es simple. La justicia deja de funcionar en ese momento y se vuelve una justicia con dueño, ante quien responden esos jueces y fiscales. Con honrosas excepciones, y que no son pocas, esto sucedió durante la década pasada, la antepasada, la trasantepasada, y nos podemos ir quién sabe hasta qué siglo atrás. Jueces y fiscales obedecían a un dueño de la justicia, llámese este gobierno, congreso, partido político, presidente o alcalde. Para eso se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, para que nombre jueces probos en base a un concurso, para que los vigile y para recibir quejas de los ciudadanos inconformes con la actuación de los administradores de justicia. Pero resulta que ese consejo se convirtió en el nuevo dueño de la justicia y sus miembros, con excepciones también, empezaron a dar órdenes y a decidir sobre el contenido de sentencias. Esto ocurrió concretamente y especialmente la década pasada. Por esta y otras razones, el presidente Lenín Moreno convocó a consulta popular y se designó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que a su vez destituyó a los miembros del Consejo de la Judicatura y designó a unos nuevos miembros transitorios. ¿Pero qué ha pasado con ellos? ¿No se ponen de acuerdo acaso en lo que tienen que hacer y tienen serias discrepancias? Tenían que evaluar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, pero ahora resulta que ya no lo harán, porque sus peleas internas, el Consejo de Participación Ciudadana las vio y decidió quitarles esa atribución. ¿Qué va a suceder? Para tratar de dilucidar esta situación, hemos invitado en Quito al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, y en Guayaquil al doctor Aquiles Rigail Santisteban, vocal del Consejo, y al doctor Juan Bisueta, director de este Consejo, que actualmente se encuentra suspendido en sus funciones. Ha sido ratificado, debemos aclarar. También invitamos al doctor Juan Pablo Albán para sostener la entrevista vía Skype, por cuanto se encuentra en Estados Unidos. Pero él ha tenido que ingresar de emergencia al hospital South Bend en Indiana por una dolencia en su columna vertebral. Antes de iniciar con las intervenciones de nuestros invitados, veamos lo que nos ha preparado Lucero sobre este tema. Buenas noches, Lucero. Buenas noches, Rafael, doctores y estimados televidentes.
Antes de darle paso al resumen, es importante entender que según nuestra Constitución, la función judicial ecuatoriana está conformada por órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. Los jurisdiccionales comprenden los encargados de administrar la justicia, como son la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y los tribunales, etc. Mientras que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Esto lo dice en el artículo 178. Veamos cómo llegó el Consejo de la Judicatura transitorio. El 14 de junio de 2018, el Consejo de la Judicatura, conformado por Gustavo Yalc, Néstor Arbito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía, fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, luego de que la consulta popular de inicios de este año le otorgara la facultad de evaluar y cesar a las autoridades a cargo de entidades de control. El resultado de la evaluación determinó que dichos miembros incumplieron sus funciones y que bajo su administración el Consejo de la Judicatura actuó bajo la dependencia política del Ejecutivo durante el gobierno de Rafael Correa. Tan solo en el pedido de recepción de denuncias ciudadanas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social registró 704 denuncias en contra del Consejo de la Judicatura. Inmediatamente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a sus reemplazos, los doctores Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Sobeida Aragundi, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Los 4 primeros se posesionaron el 19 de junio, mientras que Albán, quien se encontraba realizando sus estudios doctorales en el exterior, informó que asumiría el cargo, pero durante el periodo de licencia que le otorgara la universidad donde cursa su PhD. Durante los últimos 3 meses, el Consejo de la Judicatura Transitorio ha emprendido algunas labores, pero quizás lo que más ha concitado la atención ha sido la evaluación a los prestadores de justicia. Supongamos que al hacerse la evaluación a la Corte Nacional, vamos a un extremo, más de la mitad son cesados. La terna provendría de una Corte que está a su vez en un momento de evaluación. Evaluación que aún no se ha iniciado, por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Ahora sí, quisiera que el doctor Merlo, como presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, nos diga qué mismo está pasando, qué está ocurriendo. Hay problemas internos, hay hasta broncas que se escuchan por audios en las redes sociales, las tenemos ahí grabadas. Hay injerencias en las decisiones de los fiscales y jueces. Hay un director suspendido y el Consejo de Participación Ciudadana les ha detenido el proceso de evaluación de la Corte Nacional. Doctor Merlo, buenas noches. Buenas noches, licenciado Cuesta. Usted decía qué es lo que está pasando. La situación es muy fácil de explicarla. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una resolución adoptada en días pasados, luego de varias consideraciones, en ninguna de las cuales se hace ninguna ofensa a ninguno de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. Yo quiero recalcar en este tema. Sin embargo, establece que en virtud de que con la salida del doctor Juan Pablo Albán quedaríamos 4 y no 5, por un lado, y que por otro lado la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia no se acabaría en el periodo que nos resta como mandato que se nos diera el 19 de junio, considera y resuelve que no se realice tal evaluación. Sin embargo, se invoca
para efectos de que no se realice tal evaluación, que el Consejo de la Judicatura no ejercerá una de las atribuciones que constan en la Constitución. ¿Ustedes están de acuerdo Nos con hemos eso, dirigido- doctor? ¿Están de acuerdo ustedes con eso o no? Nosotros no podemos cuestionar la decisión que toma el Consejo Transitorio que preside el doctor Trujillo, por la sencilla razón de que fue ese Consejo el que nos dio un mandato. Y el mandato era que asumamos las funciones del Consejo de la Judicatura en forma transitoria. Licenciado Cuesta, pero sí es importante remarcar que el Consejo de la Judicatura tiene 16 facultades, no una, 16. Una de las cuales es la evaluación de los jueces, el control disciplinario, las sanciones. Las demás son las demás, las que tienen que ver con el ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna al Consejo de la Judicatura. Por eso, si me permite, porque este programa está siendo escuchado por gran doctor, parte de ecuatorianos. Doctor, sí, no se preocupe, va a tener más tiempo, no tenemos problema con el tiempo, pero quiero darle también el paso al doctor Rigail y al doctor Vizueta que se encuentran aquí. Ya le voy a dar nuevamente a usted el paso. Doctor Rigail, lo que se cuestiona a la ciudadanía o a algunos miembros de la sociedad, porque no puedo hablar a nombre de todo el mundo, por supuesto, es que este consejo estaría haciendo o cometiendo los mismos errores que el consejo anterior. Es decir, todos queremos desmantelar lo que hizo el consejo anterior. En eso está todo el país de acuerdo. Queremos desmantelar eso de ahí. Pero utilizar los mismos métodos es lo que a la ciudadanía le molesta un poco, porque entonces estamos siendo lo mismo que el pasado. Ya. Yo le voy a recordar a la ciudadanía lo que ocurría en el pasado para que haga la diferencia con el presente. En el pasado había no solamente las llamadas telefónicas grabadas, todas ellas, no solamente el envío de comunicaciones, no únicamente lo que salía de la Presidencia de la República en documentos que obran al conocimiento del país, en la que se ordenaba por parte del secretario jurídico de la Presidencia a los jueces que no acepten acciones de protección constitucional cuando fueren para el Estado. Y se les decía también que si lo hacían, serían destituidos. Ok, sabemos que del gobierno ya no sale eso. Sabemos que el gobierno, o por lo menos nos da la impresión, porque no estamos ahí, de que el gobierno no está haciendo eso. Pero ustedes, como miembros del Consejo de la Judicatura, tienen acusaciones de que sí lo estarían haciendo. Ya. La única acusación, que yo no la considero acusación, sino un infundio mal interpretado, es cuando yo, en funciones de presidente subrogante, pedí informaciones. Si alguien lee mis oficios, verán que no le digo a ningún juez ni a ningún fiscal, resuelva usted en esta forma o resuelva usted en otra. Y debo hacer notar también algo que seguramente se desconoce, que esos asuntos que yo pedí ya estaban ejecutoriados, estaban ya archivados, de toda manera que mal podía yo presionar porque se resuelve en una forma o se resuelve en otra. Simplemente pedía información. ¿Y para qué pide información de algo que ya está archivado? Porque justamente en la comisión de control, en la comisión que preside el doctor Trujillo, había llegado una comunicación que se nos cursó y yo la recibí en cuanto a que en la Fiscalía del Guaya no se había dado una información que requería un ciudadano. Pero fue solicitada, o sea, ese ciudadano resulta que era un directivo de un partido político. Eso para mí es totalmente indiferente. Era un ciudadano y la afiliación política a mí me tiene sin cuidado porque lo que tenía que hacer es simplemente preguntar. No amenacé, no presioné, no insistí, no dije haga así, haga esto o haga lo demás acá.
una simple información. Es distinto cuando alguien va a nombre del Pleno y va a una jueza y le dice tal o cual cosa. Eso es otra cosa. Eso ya no es pedir información, sino mencionar o indicar qué es lo que está pasando dentro de la conversación. Entonces, no hay que confundir esas cuestiones que no tenían ninguna relevancia. Se satanizó, obviamente por intereses que existen siempre para tratar de bloquear o instruir la información que uno tiene derecho a pedir. El presidente del Pleno tiene derecho a pedir, y está legislado, está regulado, tiene derecho a pedir la información para velar por la transparencia y la justicia. Eso lo dice la norma. No la estoy inventando, por supuesto. Doctor Bisueta, con usted, en cambio, también lo han acusado de llamar por teléfono en un caso de la Unidad Judicial de San Borondón por un accidente de tránsito, un caso menor. Pero también lo acusan a usted, que como director estaba ejecutando o haciendo llamadas para presionar a jueces para que determinen de una u otra forma. ¿Es correcto o estoy equivocado? Buenas noches, Rafael, buenas noches. Es bastante imprecisa la información que ha llegado, Rafael, puesto que la información que llega o la denuncia que llega al Consejo de la Judicatura es en relación a un escrito que habría presentado pues, dentro del ejercicio de mi actividad profesional privada el día 19 de julio, que yo tomo posesión del cargo de director general del Consejo de la Judicatura a las 9:38 en la Unidad Judicial de San Borondón. La posesión que está señalada justamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura y las redes sociales del mismo Consejo establecen que yo tomé posesión, al igual que el acta respectiva, a las 11:50 de la mañana. De tal manera que era lógico suponer, en primer lugar, de que este escrito, le voy a dejar una copia, Rafael, para que quede constancia, de la hora de presentación del escrito, donde se señala que el escrito fue presentado a las 9:38 de la mañana dentro de un proceso de naturaleza civil en la Unidad Judicial de San Borondón. Escrito que lo firmé muy posible 1 o 2 días antes. ¿Por qué tanta diligencia? ¿Por qué tan rápido, con minutos de diferencia? Porque el escrito es presentado el día anterior al cliente para que el cliente lo lleve a la unidad judicial y como comprenderá, la unidad judicial no queda en la ciudad de Guayaquil, quedaba en San Borondón a 1 hora de Guayaquil y el cliente lleva el escrito al siguiente día, ya cuando yo estaba en la ciudad de Quito y presenta este escrito. En todo caso, aclarar que es antes de tomar la posesión para poder ejercer el cargo de director general. Hay que aclarar que no he realizado, Rafael, como se menciona al inicio en la pregunta, ninguna llamada telefónica, ni ningún mensaje, ni me he hecho presente en la unidad judicial, ni de San Borondón, ni en ningún otro lugar para ejercer presión en ningún sentido. ¿Por qué está suspendido? Bueno, primero también aclarar que no estoy suspendido de ninguna manera. Ahí también porque lo que salió en las noticias es que se lo ratifica usted en el cargo, pero se mantiene la suspensión. ¿Qué significa eso? No, lo que habíamos considerado es exactamente el hecho de una licencia. Él está con licencia. Con una licencia que la solicité en primer lugar por 2 razones. Por una cuestión de un quebranto en la salud que tuve la semana pasada, pero en segundo lugar, por un aspecto de delicadeza, porque consideraba que si el Pleno del Consejo de la Judicatura había dispuesto de que se realice una investigación y esa investigación se iba a generar por parte de un órgano del mismo Consejo de la Judicatura, por delicadeza consideraba prudente el hecho de generar la licencia para efectos de esperar que culmine la investigación, que se establezca un resultado dentro de ese informe y que ese informe pase a conocimiento del Pleno de la Judicatura para que una vez más se ratifique que no hemos cometido ningún tipo de irregularidad o peor aún algún acto ilícito, que sería el caso de tráfico de influencias. Vamos de nuevo con Quito, doctor Merlo, continuamos con usted. Le insisto en lo que le pregunté al doctor Rigail. El método que está utilizando el Consejo de la Judicatura para desmantelar esta justicia correísta, que no la queremos los ecuatorianos, sin lugar a dudas, ¿no son acaso los mismos métodos que utilizaba esa justicia que queremos desmantelar? De ninguna manera, licenciado Cuesta. Comencemos por lo más importante que consta y conocen todos los ecuatorianos, y como bien lo ha señalado el doctor Rigail, respecto a las tareas que venimos haciendo con mucha frontalidad. Lo primero de lo primero, ya no existe, ecuatorianos, esa famosa línea que existía, por la cual desde Carondelet
a través del Consejo de la Judicatura se amedrentaba a los jueces. El juez que fallaba contra el Estado podía ser sujeto de error inexcusable o cualquier sanción. Ese amedrentamiento que tenían los jueces de fallar contra el Estado, licenciado Cuesta, y esto es muy importante que escuchen todos los ecuatorianos, generó que en el país prácticamente 16 y más millones de ecuatorianos quedaron en una suerte de indefección. Se comenta que los funcionarios del SRI redactaban las sentencias cada vez que había una acción en la sala de lo distrital o en cualquier unidad que tenía que ver con trámites de esa naturaleza. Esa consigna ya no existe. Y en el Ecuador ya nadie quería invertir. Muchos abogados decían, ya no quiero ejercer la profesión en el área contencioso-tributaria porque tenga las razones que tenga, siempre se fallaba a favor del Estado. Bueno, yo le comento, doctor, yo le comento que yo en lo personal tuve un caso porque a mí la Arcotel me quiso quitar una frecuencia que yo tengo en la provincia de Santa Elena y yo enjuicié a Arcotel, organismo del Estado, en el contencioso administrativo y gané el caso contra el Estado. Recuerdo que el abogado de Arcotel estaba furioso y le reclamaba a los jueces que, justamente eso, ustedes no pueden fallar contra el Estado, les decía. Sin embargo, los jueces fallaron en contra del Estado. Entonces yo no tengo esa experiencia que usted menciona. Perdón, licenciado Cuesta, usted está refiriéndose a un caso contencioso administrativo. Sí, pero es parte de la justicia. No, claro. Yo me estoy refiriendo a lo que ocurría en el área de lo contencioso tributario. Pero lo más importante, licenciado Cuesta, nosotros desde el Consejo de la Judicatura hemos proclamado, y no de labios hacia afuera, la justicia es totalmente autónoma e independiente para sentenciar en consecuencia con las pruebas que queden en los expedientes dentro de los juicios. Entonces, ¿por qué el reclamo de Juan Pablo Albán? ¿Perdón? ¿Por qué el reclamo de Juan Pablo Albán entonces? ¿A qué reclamo se refiere? Al reclamo de que la política sigue metida dentro del Consejo de la Judicatura. Yo no he conocido ningún reclamo en ese sentido del doctor Juan Pablo Albán. Lo dice, ¿qué política? Lo dice esta mañana el Diario Expreso. Dice... No he tenido acceso al Diario Expreso de esta mañana, pero yo quiero proclamar lo siguiente, licenciado Cuesta. Los cinco vocales del Consejo de la Judicatura, y me refiero también, incluyo a quien fue vocal hasta hace 72 horas, han actuado fuera de toda consideración política. Fuera de toda consideración política. Podrá decirse lo que sea de los vocales del Consejo de la Judicatura, pero jamás se podrá decir que han actuado por consignas políticas. Absolutamente no pueden haber consignas políticas. Ya, sino que algún juez nos diga, pues, el vocal tal, el vocal cual, la vocal tal, la vocal cual, el presidente Merlo, que nos diga si hemos dado nosotros alguna instrucción. De ninguna manera. Punto uno. Punto dos. Proclamamos permanentemente que la justicia es independiente. No puede recibir instrucciones como había antes, una línea de acción para que los jueces estén amedrentados o por error inexcusable
eran echados de su cargo. Tenemos alrededor de 145 jueces que en la evaluación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que preside el doctor Trujillo, en el documento de cesación del Consejo de la Judicatura constan los casos de alrededor de 147 jueces que han sido injustamente sacados de su cargo por haber tenido la alevosía de fallar en temas que políticamente o económicamente no les interesaba al régimen del economista Rafael Correa. Ya volvemos, ya volvemos con usted, doctor Merlo. A ver, el doctor Merlo, doctor Rigail, le acaba de decir algo importantísimo, que 147 jueces fueron destituidos injustamente por no obedecer órdenes políticas. Entonces, ¿por qué no se los regresa a sus puestos? Porque yo tengo, por ejemplo, el reclamo del doctor Juan Carlos Bisuete, no Bisueta, sino Bisuete, que dice, a ver, a mí me destituyeron ilegalmente. Mi caso fue utilizado para destituir al doctor Yalc. Entonces, si el doctor Yalc me destituyó ilegalmente, ¿por qué entonces no me regresan a mi puesto, sino que me ponen una serie de trabas y tengo que hacer una serie de pruebas para ver si puedo o no puedo otra vez ser juez? Si fueron destituidos ilegalmente, ¿por qué no se los repone nuevamente en sus puestos? Bueno, la pregunta es directa y la respuesta también lo va a ser. Ya se han reincorporado, no uno, varios jueces que fueron destituidos bajo la figura del error inexcusable, figura por supuesto de una aberrante injusticia contra estos jueces. Los jueces que han presentado sus reclamaciones formales que por la vía jurisdiccional han sido reintegrados. Pero evidentemente no puede el Consejo de la Judicatura reintegrar a los cientos y más jueces que menciona el doctor Merlo de una sola vez, sino que se necesita caso por caso y cada caso que se presenta, cuando se demuestra efectivamente que ha habido una injusticia, se los reintegra. Acabo de esta mañana encontrarme con la doctora Ivonne Núñez, que justamente fue destituida por error inexcusable y que una disposición legal reconoció la injusticia y ella está a vuelta a la judicatura. Y así muchos otros casos. Espero que el caso del señor abogado Bisuete también se resuelva en la misma forma, como lo estamos haciendo permanentemente. Por si acaso, no estoy abogando a favor de él, ni siquiera lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, así que, sino que me manda mensajes, me manda correos, por si acaso. No se preocupe, yo sí lo conozco justamente, yo sí lo conozco y no solamente, no porque lo conozca, sino porque realmente tiene toda la razón del mundo de regresar, así como tienen otros muchos jueces, y tengan la seguridad de que dentro del escaso tiempo del que disponemos y dentro de la decisión que hemos adoptado, vamos a reintegrar a lo mejor en muy corto plazo al colega Bisuete y a otros muchos más. Están ya empezando a tramitarse y tengo una lista larga que están ya pronto de reincorporarse. Ok, doctor Bisueta. Bisueta. Por otro lado, en cambio, vemos que jueces que a luces claras han actuado ilegalmente, como esos 3 jueces de Durán que sentenciaron a una mujer a 17 años sin las pruebas suficientes, siguen en sus cargos y no se les inicia ningún proceso y están tan campantes. Entonces, por un lado, se dice, hay jueces que han sido destituidos ilegalmente, hay que reincorporarlos. Vamos a barrer con la justicia correísta y vamos a acabar con la forma manipulada que se hacía justicia. Sin embargo, esos 3 jueces que acaban de decirles, señores, ustedes han actuado ilegalmente y dejan en libertad a la acusada, resulta que ahí siguen. Creo que al hablar de independencia de la justicia, Rafael, no solamente debemos de hablar del tema de la no intromisión o la no injerencia de los miembros del Consejo de la Judicatura o de otras esferas del gobierno dentro de la función judicial. Creo que también es importante, si nosotros hemos criticado los errores del pasado, si está señalando el doctor Rigail respecto de esta
figura perversa que fue utilizada por parte del gobierno anterior y su brazo ejecutor, el Consejo de la Judicatura, como fue el error inexcusable, señalamos el hecho de que en ese sentido hay un pronunciamiento claro respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que era una práctica totalmente inconstitucional y violatoria a la independencia de la justicia en un país. Y en ese sentido tenemos normas claras dentro del mismo Código Orgánico de la Función Judicial, me refiero al artículo 115, donde de ninguna manera podemos caer en los mismos errores que hemos criticado y que se ha señalado por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Si dicho artículo señala claramente que el Consejo de la Judicatura o no se podría abrir un proceso disciplinario que guarde relación con interpretación de normas jurídicas, con valoración de pruebas o con cualquier otro aspecto que guarde relación con decisiones jurisdiccionales, y en el caso que me está señalando Rafael, de una resolución netamente judicial, consideramos de que de ninguna manera podría existir una interferencia al tratar de revisar aspectos netamente jurisdiccionales, salvo el caso de que mediante una impugnación el Tribunal Superior pueda establecer, pese que en ese sentido también existe un vacío dentro de la ley, que debería el Tribunal Superior puntualizar respecto a aquel error o aquella negligencia manifiesta que pudo haber existido dentro de esa resolución. En ese caso que me menciona, lo conozco y lo estuve revisando, Rafael, no existe tal pronunciamiento por parte del Tribunal Superior que concedió la libertad a la señora Carolina Astudillo, y no existe ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido. No hay una acusación tampoco, no hay una denuncia, por lo tanto no se puede de tal manera investigar. que no podría de ninguna manera generarse un proceso disciplinario. Y existiendo como existió, hubo un criterio de parte de la misma Dirección General que pudimos revisarlo en el sentido de que se trataba de una resolución netamente jurisdiccional. Vamos aquí a hacer una pausa. Cuando regresemos seguiremos tratando con el doctor Marcelo Merlo, el doctor Aquiles Rigail y el doctor Juan Vizueta del Consejo de la Judicatura. Vamos a conocer por qué se pelearon, porque de que se han peleado, se han peleado. Eso lo vamos a conocer cuando regresemos. Y sobre la no intromisión, permítanme hacer un comentario, sobre la no intromisión del gobierno, también se requiere una fuerte dosis de voluntad del Poder Ejecutivo de no querer intervenir. Y esto también hay que reconocerlo al gobierno nacional. Hacemos una pausa y regresamos. Actualmente provisionales y que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta que se elija los definitivos, sus actuales miembros no han estado alejados de la polémica. Recientemente fueron librados de la potestad de evaluar, ascender y sancionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Veamos. El accionar de los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio tampoco ha estado exento de polémicas. El 24 de julio, Paola Dávila, jueza de la Unidad Multicompetente de San Borondón, quien revocó la prisión preventiva a Iván Espinel, fue suspendida por 90 días por el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo. No remita a la sala de sorteos de la unidad judicial, que siga conociendo yo la causa hasta el final y que vamos, dale, no... Estamos contigo, dale, tenemos que seguir esto adelante, no puedes excusarte, tenemos que darle con todo. No sé qué significa darle con todo, pero entiendo que si eso no es un acto de injerencia, ¿qué es un acto de injerencia? Otro hecho que también causó controversia fue el envío de 2 cartas al fiscal provincial del Guayas, Edmundo Briones, y al juez civil de Quito, Luis Landázuri, para que observaran sus actuaciones en 2 casos. Las misivas fueron remitidas por el vocal Aquiles Rigail. Yo no he intervenido en ningún caso, en ningún acto judicial. He simplemente pedido informe a algún fiscal, al fiscal de la provincia del Guayas, le pedí un informe de cuál es la razón por cual se hayan enviado al archivo sin ni siquiera entrar en el expediente algunas denuncias que se presentaban contra el prefecto de la provincia del Guayas y la Guardia General. Otro caso fue un caso clamoroso, realmente terrible, cuando el doctor Miguel Palacio inició un juicio por daño moral contra el presidente Correa, el expresidente Correa, que lo acusó de matón, de perro, de sarnoso, de una serie de improperios de la peor especie, y el doctor Palacios demandó por daño moral al presidente. Resulta que el presidente lo reconvino
pidiéndole 40 millones de dólares y por supuesto pues el doctor Palacios perdió el juicio de daño moral contra el presidente y lo ganó el presidente con las reconvenciones. A esto se sumó una denuncia en contra del doctor Juan Vizueta, director nacional del Consejo de la Judicatura, quien fue acusado de ejercer su profesión en un caso de delito penal cuando ya había asumido su cargo en el Consejo de la Judicatura. Nosotros vamos a emprender en una evaluación de todo el sistema judicial. ¿Se pueden imaginar lo que significa que lo hagamos en medio de denuncias de falta de transparencia o en medio de denuncias de injerencia judicial? Las constantes diferencias de criterio al interior del Pleno generaron la idea de que se habían creado dos bandos en el Consejo de la Judicatura Transitorio, algo que fue desmentido por su presidente Marcelo Merlo. Más del 90% de las decisiones se han tomado por unanimidad y cuando ha habido la dirimencia mía, a veces he dirimido frente a unos o frente a otros, así que no hay dos grupos en absoluto. Eso es, por ejemplo, ¿en cuál? Las denuncias aquí hubo... En absoluto, en respecto a las denuncias no ha habido dos bandos. Yo personalmente pedí que las denuncias que se procesen internamente y por unanimidad se resolvió que sea investigado el doctor Vizueta. No hay dos criterios respecto a denuncias. Aún así, hay diferencias que han trascendido fuera del Pleno. Primero, cuando el 11 de septiembre los vocales Albán y Porras dieron una rueda de prensa en los exteriores del Salón del Pleno, y más tarde, cuando se filtró una grabación en la que se podía escuchar un altercado entre los vocales Rigail y Albán. Tras el incidente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lamentó lo ocurrido y anunció que adelantará el nombramiento de los vocales definitivos. Por lo que el pasado 19 de septiembre, además de aprobar el mandato para el proceso de selección y designación de autoridades del Consejo de la Judicatura Definitivo, resolvió por unanimidad disponer al transitorio abstenerse de evaluar a la función judicial y particularmente a la Corte Nacional, negándoles así las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución. Es común en los cuerpos colegiados, cuando se hace muchísimas cosas bien, pero hay una que se hace mal, la ciudadanía le da palo por esa que ha hecho mal. No es de extrañar, porque en todas partes se cuecen habas, que haciendo algunas cosas bien, también haya errores que se cometen. Pero le vamos a preguntar aquí a los actores. Ya el doctor Rigail ha respondido en parte una de las acusaciones en su contra y también el doctor Vizueta. Doctor Merlo, ¿usted por qué suspendió a la jueza Paola Dávila del caso Espinel? Mucha gente dirá, está bien que Espinel esté preso y la verdad es que se pudre en la cárcel y que no puede salir y que no hay derecho que le saquen el grillete, pero hay un procedimiento que seguir y supuestamente el Consejo de la Judicatura ya no se metía en las decisiones de los jueces. Entonces mi pregunta, ¿por qué usted suspendió a la jueza por tomar una decisión dentro de un proceso? Bienvenida a su pregunta, licenciado Cuesta. A veces se sacan de contexto los hechos y me encanta que usted me haga esa pregunta. El presidente del Consejo de la Judicatura, el que sea, hoy es Marcelo Merlo, mañana puede ser y desde luego será pues el que surja de la terna que envíe la Corte Nacional de Justicia no evaluada. Bien, el presidente entre sus atribuciones, óiganme ecuatorianos, tiene la que consta en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ese numeral 5 textualmente dice: atribución del presidente suspender sin pérdida de remuneración a los servidores o servidoras en casos graves y urgentes
en el ejercicio de sus funciones por un máximo de 90 días, dentro de cuyo plazo se resolverá la situación. ¿Cuál era lo grave y urgente de este caso? Sí. La doctora Diana Salazar, directora de la UAFE, me llamó al teléfono directamente y me señaló que estaba ocurriendo una situación muy grave, entiéndanme ecuatorianos, muy grave, me dijo, porque la UAFE había presentado una denuncia, no yo, no nadie, la UAFE había presentado una denuncia por lavado de activos respecto a la conducta del exministro Spinell, y que en la diligencia en la cual la UAFE había demostrado que no se había desvanecido en absoluto ninguno de los puntos que le llevaron a esa denuncia, porque intervenía la UAFE y también la Fiscalía del país, sin que se haya desvanecido absolutamente nada de esa presunción, en forma por demás increíble. La jueza Dávila había resuelto suspender la prisión preventiva y cambiarla por un grillete, cuando la ley establece, la ley, no Marcelo Merlo. Yo no tengo nada contra el señor Spinell, ni le conozco. Pero no le parece que la doctora Merlo se le esté acusando de interferir en la justicia. Pero no le parece que la doctora Salazar, perdón doctor, ¿no le parece que la doctora Salazar, en vez de llamarlo por teléfono, algo que es totalmente informal para un proceso, un oficio diciéndole esto está pasando? Me dijo, me llamó por teléfono y yo le dije, tiene que formalizar eso. Exacto. Y me formalizó mandándome al correo la denuncia de esto que estoy refiriendo. No es que yo actúo por teléfono. Ahí es diferente. Y desde luego se actuó luego de un análisis, incluso, mire, licenciado Cuesta, esa es una atribución personal mía. Yo no tenía que consultar a nadie. Sin embargo, pedí que analicemos el tema conjuntamente con los otros miembros del Consejo. Estuvieron todos menos el doctor Juan Pablo Albán, porque tenía un acto en la Embajada de Suiza, una cena en la que yo también estaba invitado. Se analizó a fondo el tema, se conocieron detalles y al cabo de casi 5 horas extendí yo la comunicación dando esta disposición. Y me acabo de enterar, licenciado Cuesta, hace 4 o 5 días, el nuevo juez de la causa que asumió el tema ha considerado procedente el pedido que pidió la UAFE. Es decir, el doctor Spinell nuevamente está ya con orden de prisión. Gracias, doctor. Ahora bien, licenciado Cuesta. A ver, es importante también que se conozca lo siguiente. Dígame. Esa facultad que es personal mía, que la ejercí en uso de mis facultades, yo quiero, aprovechando este importantísimo programa, usted me conoce, yo he estado en funciones públicas desde hace casi 50 años, y yo siempre sostengo esta tesis, porque ¿a dónde va a parar este país si es que los servidores públicos dicen, no, esa es una facultad, es una facultad? No, señores, en la administración pública, las organizaciones todas, desde la presidencia hasta la junta parroquial del pueblo más pequeño del Ecuador, tienen funciones y tienen atribuciones, pero esas atribuciones están de acuerdo con las funciones. Y el que no ejerce esas atribuciones
es un individuo irresponsable y por eso yo sostengo una tesis quizás un poco revolucionaria en el derecho administrativo ecuatoriano, que las atribuciones son obligatorias. ¿A dónde vamos a parar? Que dice, claro, entre mis atribuciones está el de controlar que no haya contrabando. No, señor, el director del servicio, la dirección de aduanas tiene que evitar el contrabando. El Ministerio de Educación, entre mis funciones está el que busquemos una justicia. Ya regresamos con usted, doctor. De paz en los colegios. Ya regresamos con usted. Está obligado a eso. Ya. Doctor Rigail, usted ya aclaró la primera parte de lo que salió en el reportaje con respecto al oficio pidiendo información al fiscal. Pero la segunda parte, usted estaba tratando o está tratando de ayudar a Miguel Palacios en su proceso contra el presidente de la República. Esa es otra falacia. El juicio contra el doctor Palacios estaba terminado, ejecutoriado y archivado. Entonces, ¿para qué pide información? Lo único que faltaba era que se le pague al presidente de la República la cuantía que se había informado. Yo le pregunté, ojo, luego le pregunté, y ahí está el texto del oficio, le pregunté si era procedente lo que había dispuesto un perito enviarle también, aparte del pago del presidente de la República, intereses. Y entonces el juez contestó con un oficio que no había que pagar intereses, pero ya un perito estaba clavándole $90.000 de intereses al doctor Palacios, con quien no es que tengo una amistad estrecha, lo conozco y por supuesto ningún problema tengo, pero pregunté por qué razón, aparte de la deuda que tenía que pagar a Correa, tenía también que pagar el interés. Entonces el juez no me contestó nada, sino que simplemente dio una providencia de que no cabían intereses. Perdóneme, eso no es injerencia de la justicia. No es que yo llame al juez a decirle, oiga, no le cobre intereses. No le dije al juez nada por el estilo. Pero sí creo que es mi obligación no mirar para otro lado, como hacen otros, sino intervenir con drasticidad si es necesario para corregir los desmanes de la corrupción imperante y de las lacras que durante 10 años agotaron y esclavizaron a la función judicial. Y ahí sí yo puedo entrar a cualquier decisión porque eso me indica mi conciencia y el mandato que tengo a mis 80 años y más de 50 ejercicios profesional de hacer justicia cuando lo pueda hacer. Doctor Vizueta, ya no pueden entonces, pregunto, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir ahora para encargar jueces? Porque ya el Consejo de Participación Ciudadana también les ha dicho, hey, espérense un momentito, paren los procesos. ¿Qué se va a hacer con los jueces o los juzgados que están vacantes? Bueno, primero, permítame, Rafael, tratar de hacer una aclaración que quizá la señaló un poco rápidamente el presidente del Consejo de la Judicatura, porque frente a una pregunta respecto a analizar un aspecto de gravedad para efectos de establecer una suspensión de un juez, es importante que en ese caso que se relaciona con el exministro Iván Espinel, donde se suspendió a la jueza Paola Dávila, la gravedad estaba justamente en una actuación irregular, puesto que no era posible, existiendo una disposición expresa en el sentido de que no se podía sustituir una medida de prisión preventiva en casos en delitos que excedan los 5 años, y al tratarse de un delito de lavado de activos que tiene una pena que llega a 17 años de privación de libertad, era evidente que existía una actuación irregular por parte de la jueza. Eso es lo que fue lo primero que se analizó. Una actuación irregular no necesariamente quiere decir que es grave. Que se analizó la gravedad porque estaba yendo contra una ley expresa. Hablamos de una gravedad cuando existe la comisión de un delito. Volvemos a lo mismo, doctor, y eso es lo que yo me refiero. Volvemos a lo mismo de interpretar qué es grave y qué no es grave. Para mí es grave que se esté violando la ley, entonces la suspendo. Nadie discute aquí que hay que desmantelar todo esto, pero lo que se discute es que se lo haga con el procedimiento adecuado y no de la misma forma que actuaron en el pasado.
Ya el doctor Merlo ha aclarado. Yo entiendo la aclaración. Ya también el doctor Rigail ha señalado y hay una distancia enorme entre lo que se presentaba en la época del correísmo, donde de una u otra manera quien no cumplía una orden finalmente era suspendido o destituido. Acá no estamos en ese escenario. Así es. Yo creo que el escenario de ahora tampoco podemos llegar a la esfera al escenario de la sensibilidad, en el que finalmente no podía el Consejo de la Judicatura observar ninguna actuación irregular por parte de un juez, o en algún momento se sienta presionado por la presencia de algún oficio que llega a su despacho y en ese momento se considere una intromisión. Yo creo que hay que poner límites frente y tampoco no satanizar. Y ya no están los delegados del Ministerio de Justicia que iban a los juzgados a ver cómo sentenciaban los jueces. Yo creo, entonces, respondiendo a la pregunta, Rafael, que el Consejo de la Judicatura, como lo ha señalado el presidente Merlo, tiene muchísimas funciones que cumplir. Una de ellas es la que de una u otra manera pues, ha puesto un alto el Consejo de Participación Ciudadana, pero no con ello pues, se pueda pensar que el Consejo queda castrado, ni mucho menos para poder realizar las actividades propias que tiene que realizar. Hay una lucha constante, sobre todo en este aspecto que ha sido mencionado en esta noche respecto a una posición firme, coincidente y un denominador común respecto al combate contra la corrupción, que es el primer clamor ciudadano que se ha señalado. El caso que si bien nos menciona usted, Rafael, que ha tenido en alguna unidad judicial en Santa Elena o algún otro lugar, pues yo podría decir que una golondrina no termina siendo verano. Y yo creo que la ciudadanía, el clamor ciudadano es algo muy distinto respecto al hecho de los males que tiene lamentablemente afectado el día de hoy a la corrupción, a la justicia, y que justamente esos males, lamentablemente, el primero es la corrupción. Que estamos conscientes de que hubo un cambio de la infraestructura o del carapacho, como podríamos decir muchos, lamentablemente consideramos que los males que están al interior, la podredumbre que sigue existiendo dentro de la Administración de Justicia, lamentablemente, Rafael, sigue siendo la misma. Y en ese sentido, hay una decisión firme respecto a las acciones claras que debe de cumplir el Consejo de la Judicatura frente al combate de la corrupción. Para ello, si bien lo decía usted, Rafael, hace un momento, decisión política. Creo que ese es el primer punto de partida para poder generar los cambios y el combate a la corrupción. Tengo una pregunta que no quiero dejarla escapar, pero la voy a hacer más tarde, sobre una decisión que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al doctor Ricardo Vaca, que ordena que lo restituyan en su cargo. Pero eso lo vamos a tratar después. Primero vamos a escuchar el audio famoso de el entredicho que se dio al interior de una sesión o no sé qué, ya nos explicarán aquí nuestros invitados, entre el doctor Rigail y el doctor Albán. Escuchemos el audio, por favor. No aguanto más que se denoste a nadie en este pleno. A nadie. Entonces, como la doctora Rodríguez no es quien está siendo investigada, sino que ha venido a darnos información, me parece que la línea de interrogatorio a la que está siendo sometida es por lo menos desubicada. Perdone, usted está servindo... A usted me refiero, doctor. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca usted! ¿Qué le pasa? ¿Por qué usted ha atrevido a criar un mangajo? ¿Y usted? ¿Y usted? Usted no tiene por qué interrumpirme en la palabra. No tiene por qué... He pedido un punto de orden y el presidente me lo dio. El punto de orden, lárguese al diablo. Lárguese usted. A mí no me voy a interrumpir. Lárguese usted. Atrevido. La gente cree que puede gritar cuando quiera. Es atrevido. ¿Qué? Así se va a manejar la justicia. No, señora, así se va a manejar usted. Así se va a manejar. Cochinamente. Cochinamente. Yo me he mandado a cambiar todos los jueces de la unidad de San Borondón, doctor. Doctor Rigail, usted sabe que yo lo respeto muchísimo, hace tantos años que lo conozco, respeto a usted y a su familia. Usted acaba de decir que tiene 80 años, no los parece, déjeme decirle, pero un hombre de su experiencia, se dejó provocar fácilmente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuéntenos, ¿qué es lo que sucedió? Bien, me da unos pocos minutos entonces, muchas gracias. En realidad, pues, como usted bien lo ha dicho, yo soy hombre tranquilo, sereno y raras veces me exalto. Pero lo que sí me pone definitivamente fuera de sí es cuando se es la injusticia. La injusticia no la tolero de nadie,
ni de un presidente de la República, ni de un alcalde, ni de nadie. Yo hacía preguntas a una fiscal que estaba presente ahí, no sé por qué razón apareció una fiscal para hacer declaraciones sobre cuestiones que nunca le entendí, y le preguntaba cuestiones que, debido a que no tengo la experticia en orden penal, él me las respondía. Le hice 4 o 5 preguntas pues sencillas, y de pronto el doctor Albán, en un tono excesivamente alto, muy alto, expresa una gran objeción y me quita la palabra cuando yo estaba preguntando, y es un grito, son gritos estentorios como ustedes lo van a ver. Yo cortésmente le pregunto, perdone doctor Albán, usted se está refiriendo a mí y ustedes han oído el audio, me grita, o sea, a usted, pero con ese tono altisonante propio de un tenor que está cantando ópera. Y yo pues ahí sí, yo soy un hombre viejo, pero sí me sé hacer respetar en cualquier lugar y en cualquier momento y ante cualquier persona. Y lo recriminé duramente. Él pues y respetó mis canas y mis años y también me expresó palabras muy duras que no debía haberlas pronunciado. Mire usted hasta dónde mi caballerosidad, que luego de este exceso, que lo acepto, me acerqué y le pedí disculpas. Yo le pedí disculpas cuando yo había sido el provocado. El doctor Merlo, árbitro en ese momento y preocupado por la situación, nos dice, por favor, esta situación termina. Y le dice al doctor Merlo, usted también pídale disculpas. Perdón, al doctor Albán. Y el doctor Albán también respetuosamente me pidió disculpas. Eso ya no sale en el audio. No sale. Nos dimos la mano y dejamos el asunto terminado y después en adelante seguimos manteniendo una buena relación porque justamente pensamos que la unidad de los vocales era necesaria más allá de cualquier diferencia conceptual o formal que pudiera bloquear nuestro objetivo. Okay. Tuvimos una relación permanente, perfecta. Yo voté muchas veces con el doctor Albán, lo apoyé cuantas veces él necesitó y él también, cuando yo propuse algo, también lo apoyaba. De tal manera que ese pretexto de una discusión que efectivamente no debió haberse dado, y yo soy el más culpable por mis canas y por mi experiencia que no debió haberla llegado. Pero la injusticia a mí no lo puedo soportar. Okay. Y reacciono ante cualquier persona cuando veo una injusticia. Y en ese caso la injusticia era para mí. Estuvo zanjado el asunto, o sea que buscar un pretexto de que por una pugna de 5 minutos pueda desnaturalizarse una función del Consejo de la Judicatura realmente no está apropiado. Ok, doctor Merlo, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir un informe de fondo en el que dice que en el caso del doctor Ricardo Vaca debe restituírselo en su cargo. ¿Qué opina usted al respecto? Hemos conversado con el doctor Ricardo Vaca y él nos ha dicho que no tiene ningún interés en retornar a su cargo. Sin embargo, la comisión formula recomendaciones que tienen que ver con el tema económico y con la reparación. La recomendación está siendo en este momento justamente canalizada por el órgano competente para efectos de calcular alrededor de 1 año de remuneración que se le dejó de cancelar por haber sido destituido por el Consejo de la Judicatura, perdón, por la Corte Suprema de Justicia en el año 2004-2005, y entonces estamos atendiendo justamente esa disposición de la Corte Interamericana. Gracias. Permítame, licenciado Cuesta, sí, rapidito porque ya estamos sin tiempo. Algo que al comienzo estaba señalando. Nos hemos dirigido al doctor Julio César Trujillo, luego de explicarle a él muy respetuosamente, como se merece, por su capacidad, por el mandato que él recibió del pueblo ecuatoriano. Él encarna el mandato del 4 de febrero, como usted y yo hemos coincidido siempre, licenciado Cuesta, para señalarle que tal vez hubo un error,
en la articulación de la resolución que adoptaron en días pasados cuando se refieren a la Constitución en lugar de estrictamente referirse a la ley. Me explico. El numeral tercero del artículo 181 de la Constitución, que es el que invocan, debemos dejar de cumplir. El Consejo dice, el numeral tercero, atribuciones de este Consejo de la Judicatura, del que presido, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Nos hemos dirigido al doctor Trujillo, y esto es bueno que sepan todos los ecuatorianos, y bienvenido a su programa, licenciado Cuesta, para pedirle que analicen la necesidad de concretar la suspensión de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, pero lo otro, las sanciones, nosotros tenemos un gravísimo compromiso ante el país, porque el Pleno del Consejo, no el presidente, el Pleno del Consejo tiene que resolver 3, 4, 5, 8, 10 casos semanales, porque suben en apelación todas las sanciones que se imponen en los niveles inferiores. Usted comprende, licenciado Cuesta, pues hay un sistema jerárquico, las direcciones provinciales inician sumarios, dan sanciones a los jueces, incluso a los abogados que abandonan al cliente y no van a una audiencia. O sea, la ley es para todos. A los peritos, en fin, esas sanciones apelan ante nosotros. Y si no resolvemos dentro de los plazos que da la ley, 60 días, 6 meses, etcétera, los sancionados se frotarán las manos en el sentido de que, bueno, pues entonces no nos sancionan y quedarían en la impunidad. Gracias. Gravísima responsabilidad que tendría el Consejo Transitorio, en el sentido de que si nosotros simplemente llega el expediente y decimos no podemos actuar en vista de esta decisión del Consejo Transitorio. Gracias. Nos hemos dirigido al doctor Trujillo y esperamos que en las próximas horas este problema quede solucionado, porque tampoco cabría que el concurso, por ejemplo, para proveer de 400 nuevos fiscales, que ya está en la última etapa, quede sin continuarse, frustrando la aspiración de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, y lo más importante de todo, licenciado Cuesta, el artículo 181 de la Constitución, el numeral 3, pues también involucraría que no se podrían hacer ascensos, movilizaciones de jueces, que precisamente por la obligatoria implementación de la Ley Orgánica para la prevención y erradicación de violencia contra la familia. Doctor Merlo, está clarísimo, está clarísimo. Déjeme hacer una pausa y luego regresamos porque el tiempo se nos ha ido volando. Vamos a la pausa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. La situación en la justicia es grave. Siempre va a haber polémica y siempre, aunque se hagan muchas cosas buenas, siempre cuando haya este tipo de problemas e impases, sobre todo hoy que todo el mundo graba todo y todo sale en las redes sociales y todas las discusiones se ventilan públicamente, esos errores hacen que una institución pueda desprestigiarse. Pero lo que han dicho aquí nuestros invitados es bien delicado. Se va a elegir un nuevo Consejo de la Judicatura próximamente con ternas que saldrán del correísmo. Para los correístas está fantástico, pero para los no correístas no. Entonces, queremos un nuevo Consejo de la Judicatura, igual que el anterior. Asimismo, hay un concurso de fiscales que tienen que nombrarse. Queremos que sean los mismos miembros de la justicia que criticamos que nombren a esos fiscales. Entonces,
hay que revisar, hay que sentarse a conversar. El Consejo de la Judicatura tiene que conversar con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y ponerse de acuerdo y entender. Doctor Merlo lo ha dicho claramente, ellos tienen un mandato y no pueden irrespetar a quienes le dieron ese mandato, en este caso a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No me queda más que agradecerles al doctor Merlo, al doctor Rigail, al doctor Vizueta. Le quedo debiendo tiempo al doctor Vizueta, lamentablemente. Ya habrá ocasión para reponerlo. Hasta aquí llegamos, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. El próximo domingo estaremos con un programa especial sobre el 30 de septiembre. ¿Qué ocurrió realmente ese día?